Capítulo 2. El tirano. Desde la más remota antigüedad, todos los habitantes de México han tenido algo en común. Donde quiera que el maíz es cultivado, y se cultiva en todas partes, salvo en los desiertos y en las zonas pantanosas que he descrito, la base de su sustento es la tortilla, delgada, correosa y no desagradable torta de maíz, que es para el mexicano lo que el pan para otros pueblos. La tortilla le sirve además de sencillo instrumento que suple al tenedor o a la cuchara para llevar a la boca la deliciosa sopa de frijoles, los frijoles refritos o el jugoso guacamole o salsa de aguacate y chile. Para preparar la masa de que se hacen las tortillas, se comienza por dejar el maíz en remojo durante la noche, en agua de cal o ceniza de vegetales. Este remojo, además de ablandar el duro ollejo que recubre el grano, causa transformaciones químicas que hacen aglutinable la harina de maíz. El maíz mojado se muele en un curioso y primitivo aparato llamado metate, que parece una loza de lavar con 3 patas, sobre la cual se tritura por medio de un rodillo de piedra llamado mano. Resulta una masa espesa, que puede fluidificarse con agua y beberse en forma de atole, pero se usa principalmente para hacer tortillas. Todo se cuece sobre una plancha de barro, el comal. De uno a otro extremo de México, el ruido de la melodía de la masa y el de las manos que palmotean para conformar entre ellas la tortilla entonan la matutina canción de vida. Hace tantos siglos que se oye y es parte tan esencial de la inmutable costumbre de un pueblo que sospecho que los vendedores de molinos y máquinas para hacer tortillas, lo mismo que la mujer india de su antiquísima y esclavizadora tarea, no van a lograr que cese por completo el ritmo secular de las tortilleras. Podría objetarse que no todos los mexicanos son indios, pero para la mayor parte de ellos, el 67%, según el censo de 1960, la tortilla es su pan. Cierto que en las ciudades y en los lugares donde se dispone de electricidad o gasolina, el molino mecánico de Nixtamal muele ahora el maíz, pero el producto de estas máquinas ha de vencer la superstición popular de que las tortillas no saben bien si la masa no ha sido molida con las manos en el metate y preparadas una a una y palmeadas como Dios manda. Esta herencia colectiva comenzó a formarse aquel lejano día en que los errantes colectores de semillas de las tierras altas de la América Central, o quizá del Perú, descubrieron una dulzona planta silvestre, cuyo fruto era una mazorca en el que se apiñaban granos comestibles. No se sabe cuándo ocurrió esto ni cuánto tiempo duró la fase de simple recolección de las semillas silvestres. Quizá cierto día afortunado, la germinación, brote y crecimiento occidentales de un par de granos perdidos debió dar a un antiguo y desconocido sabio la idea de sembrarlos. De aquel momento data el comienzo de la civilización del hemisferio occidental. Las culturas incaica, maya, tolteca, zapolteca, mixteca, tarasca, azteca, en una palabra, todas las muchas anteriores a la penetración europea en América, deben su existencia al descubrimiento del maíz. Ese descubrimiento fue uno de los logros más importantes de la humanidad en cualquier parte del mundo. Como el arroz y el trigo y casi todas las demás plantas alimenticias, el maíz no fue un mero descubrimiento, fue una invención. Para llegar a los maizales de alto rendimiento que hoy conocemos, hubo de ser necesario conocer, siquiera fuera empíricamente, el principio de la selección. Pero una vez conocido, quedó asegurado esa larga evolución que desde una planta silvestre de la América Central ha conducido hasta los espléndidos maizales de Iowa. Y fueron precisamente aquellos primitivos sabios de América quienes, mediante la cuidadosa selección, lograron que el maíz produjera cada vez más semillas, hasta conseguir una producción mucho más abundante que la simple necesaria para asegurar la reproducción de la planta. Aprendieron también que los granos podían conservarse indefinidamente con tal de mantenerlos al resguardo de la humedad, y enseguida comenzaron a almacenarlos en altos hilos de piedra, con lo que aseguraban su alimentación durante meses magros o de escasez.
Llevaron también la semilla a la tierra caliente de la costa y a las zonas semiáridas de la altiplanicie, y la hicieron crecer donde nunca antes había existido el maíz silvestre. El cereal comenzó a tomar para aquellos hombres cierta cualidad esotérica e milagrosa, y con el tiempo llegó a ser el eje de las religiones tribales. La siembra y la cosecha del grano sagrado, el teocentli de los aztecas, fueron ocasión de los más solemnes sacrificios del año, pues el maíz era la raíz y el sustento de la vida, y todavía lo es. Los inteligentes pobladores de México y América Central descubrieron e inventaron muchas otras cosas valiosas. De las amargas semillas de una especie de altramuz, leguminosa de género lupino, lograron desarrollar la infinita variedad de frijoles que ahora conocemos. Una pequeña calabaza silvestre la transformaron en la calabaza que hoy se conoce, de tamaño considerablemente mayor. Cierta planta de gruesa y dura raíz, de género hipomoca, se metamorfoseó en un dulce camote, barato y boniato. La patata irlandesa, el tabaco, el algodón, tanto de las islas como egipcio, gran número de hierbas útiles, las fibras de maguey y el enequén, la cochinilla, el índigo americano y la púrpura de Tiro, extraída de cierto caracol marino, así como las técnicas para su cultivo y transformación manufacturera fueron descubrimientos e invenciones en los indios. Si no hubiera sido interrumpido su desarrollo cultural, quizá hubiesen acabado por inventar el dinero, el rédito, los pagos a plazos y la pólvora. Sus útiles descubrimientos, sin embargo, no dejaron de imponerles algunas servidumbres. Los indios, en efecto, acabaron por depender del maíz para su subsistencia. Con el abundante rendimiento del nuevo grano podían alimentar una población mucho más numerosa que la original, y cuando esa población llegó efectivamente a existir, tuvo que ser alimentada. Los indios quedaron así esclavos de sus invenciones. El maíz impone una severa disciplina a sus devotos. Los terrenos habían que ser desmontados y preparados para el cultivo durante cierta estación del año, las semillas sembradas en otra, el grano cosechada en otra más. Para saber con precisión cuándo empieza, duran y se suceden las estaciones, hubieron de aprender astronomía e inventar las matemáticas y un preciso calendario. Es más, necesitaban orar por las lluvias e invocar y halagar a dioses y sacerdotes con sacrificios y ofrendas. Si se interrumpía ese ritmo eterno, el pueblo quedaba bajo amenaza del hambre o de la cólera divina. Las tribus no podían ya mudar de territorio libremente, como en los antiguos días de la caza y la recolección de semillas. La existencia de alimentos excedentes les permitía darse el lujo de mantener clases parásitas, y así, por ejemplo, hace unos 3000 años, en las ciudades de Yucatán, existía ya una casta guerrera y una complicada jerarquía de sacerdotes, artistas, poetas, científicos, artesanos e ingenieros. La disciplina del maíz se extendió hacia el norte, hasta las aldeas de los iroqueses, y al sur, hasta los valles de los Andes, y con el tiempo hubiera quizá reducido la población de todo el continente a una civilizada inmovilidad. Por fin, y como una última ironía de la cultura del maíz, cuando los españoles llegaron a América, encontraron con asombro y deleite una numerosa población agrícola acostumbrada desde hacía tiempo a la grave responsabilidad de producir alimentos y que, tras la derrota de sus opresores, se mostró dispuesta a aceptar el cambio de una clase parásita a otra. El maíz, además, no admite competidores, e hizo del México antiguo un país de monocultivo. La razón es clara. El maíz era el único cultivo capaz de prosperar en las peculiares condiciones climáticas del altiplano y de las tierras bajas. La estación húmeda de junio a septiembre coincidía con la del crecimiento de la planta. No necesitaba riego artificial, y hasta la fecha tan reciente como el año 1930,
3/4 de las cosechas del maíz se producían en tierras de temporal. El peso de este factor se comprenderá mejor si se considera la naturaleza del terreno y el régimen de lluvias. Unas cuantas cifras ilustrarán lo completo de la tiranía del maíz. En 1930, México produjo más de 2 millones de toneladas métricas de este cereal. Las cosechas que le siguen en importancia, el trigo y el arroz, alcanzaron juntas solo 365.000 toneladas, mientras que las del frijol no fue mayor a 87.000. En otras palabras, la producción de maíz fue 4 veces mayor que la de los otros 3 principales cereales juntos. O planteado el problema en otros términos, un régimen alimenticio ideal incluye 150 gramos de maíz al día, pero en 1945, según estadísticas publicadas por el Banco de México, el mexicano de las ciudades consumía 565 gramos al día y el del campo 825. Hay que decir, sin embargo, que en estos últimos días el cuadro de la agricultura y del régimen alimenticio ha cambiado radicalmente. En 1961, el maíz era todavía la cosecha principal, con 5,5 millones de toneladas. El trigo, 1.400.000, el arroz, 65.000 y el frijol con 600.000. La producción del maíz era pues todavía inmensa, pero ya solo 2 veces mayor que la suma de los otros 3 alimentos mencionados. Al propio tiempo, la Secretaría de Agricultura ha impulsado con notable éxito el cultivo de otros productos, de modo que, actualmente, la alimentación mexicana depende menos exclusivamente del maíz que hace unos años. Por otra parte, la intensa migración de la población rural a las ciudades, inducida en parte por la mecanización de la agricultura, ha contribuido también, durante los últimos decenios, a alterar los hábitos alimenticios del mexicano. Con todo, todavía quedan grandes masas de habitantes del campo para los cuales el maíz sigue siendo el grano sagrado de México. Si los antiguos dioses de la lluvia y la fertilidad han sido bautizados y metamorfoseados en vírgenes y santos cristianos, su función sigue siendo la misma de antes. El santo local es siempre llevado en procesión a través de los campos en la época de la siembra y enérgicamente increpado si las lluvias no caen a tiempo. El cultivo del maíz nunca es para el campesino simple ocupación, es una forma de vida. El maíz impone otro y más indecioso tributo a sus esclavos. Es uno de los cultivos que más agota la tierra, y únicamente en las grandes haciendas o en los ejidos administrados por el Estado se mantiene la fertilidad del suelo gracias al uso masivo de abonos. Pero en las condiciones primitivas que prevalecen en las comunidades aisladas, un maizal, milpa, es productivo a lo sumo durante 2 o 3 años, después de los cuales ha de dejarse en berbecho durante otros varios. La preparación del terreno para una nueva milpa es trabajo duro. Hay que comenzar por desmontarlo y limpiarlo, casi siempre con azada y machete, y amontonar la maleza para que se seque. Al final de la estación seca, hacia el mes de marzo, se prende fuego a estos montones de maleza y hojarasca. Cada primavera las llamas limpian inmensas superficies de terreno y el campo parece arder en todas sus partes. Las tierras quemadas enriquecidas por el potasio de la ceniza se aran y siembran después de las primeras lluvias, pero han de escardarse con cierta frecuencia, sobre todo en las regiones húmedas. Si llueve a tiempo, como suele decir, y si las heladas no destruyen el sembrado, cosa no muy común, el maíz madura de 90 a 120 días, según la altitud de la región. Se cosecha entonces y comienza de nuevo el ciclo. Ahora bien, el constante agotamiento del suelo y la destrucción de su mantillo orgánico por el fuego han causado los naturales efectos, ciertamente inquietantes.
Recientes estudios han demostrado